Ahí les aviso más o menos cuando entre una cantidad importante. Bueno, bienvenidos. ¿Estamos conectados ya, Bautista? Sí, yo diría que vayan empezando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas en este nuevo conversatorio dentro del marco de la Diplomatura Regional de Asesoramiento Tributario, en el cual estas dos grandes nos acompañan en el curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, que hace ya más de 23 ediciones. Más de 25 ediciones, 23 años, porque en algunos años hicimos dobles. Ariadna, precursora junto con el doctor Messineo y el doctor Altamirano, de ese gran curso intensivo de Derecho Tributario Internacional que todos los años nos renovamos y en ese marco siempre buscamos perfeccionarnos, mejorarnos. Y en este conversatorio que bueno, Daniela Rey también nos acompaña como profesora de ese curso y en la diplomatura. Nos acompañan en este conversatorio, además de Argentina, profesionales de Perú, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Brasil, Chile, Venezuela, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Así que bienvenidos, que gracias por darse este tiempo para intercambiar opiniones, ideas. Tienen dos lugares dentro del webinar, que uno es el de preguntas y respuestas, por allí localicen todas las inquietudes que tengan, y después van a tener en el de chat, que bueno, si quieren presentarse, saludarse, bienvenidos a todos y todas. Bueno, y ahora... para mí es un honor que me acompañen en este conversatorio Ariadna Artopoulos, abogada por la Facultad de Derecho de la UBA y magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral. Es socia del área de Derecho Tributario de Bonchil desde 2008, asesora en forma regular a empresas nacionales y extranjeras en cuestiones que involucran tributos federales, provinciales, municipales y aplicación de convenios para evitar la doble imposición internacional. Es profesora, además, en Tributación Internacional de la Maestría en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. ¿Quién les habla? María Inés Lasala, directora directora ejecutiva de la Maestría en Derecho Tributario, así que un gusto que estén compartiendo este momento con nosotros. Y bueno, además, como les dije, Ariadna participa y es directora del curso intensivo de Derecho Tributario Internacional de nuestra universidad. Es autoridad de la Comisión Legal y Fiscal en la Cámara de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica y coordina la Comisión de Tributos Nacionales de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Y también me acompañan Daniela Rey, socia del Departamento Tributario del Estudio Brullú y Funes de Rioja, es abogada con orientación en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires, especialista en tributación por la Universidad Austral en el año 2009, premio y medalla de honor por el mejor trabajo final, cursos de estudios en University of Texas en Austin, Estados Unidos. Lidera la Comisión de Tributación Internacional, Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina y la Comisión de Tributación Internacional del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, en Ciencias Económicas. Y desde el año 2014 es distinguida por Chambers and Partners entre los profesionales líderes en su área de práctica. Bienvenidas Ariadna y Daniela. ¿Están por ahí? Sí, acá estamos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias Marinés, muchas gracias a todos los que se han sumado en, en muchos países, como decía Marinés, de Latinoamérica. Es para alegría para nosotros que siempre nos acompañen con estas actividades. Y bueno, para los que están acá en Buenos Aires en esta tarde gris previa a días de feriados patrios. Así que bueno, gracias por sumarse nuevamente. Y bueno, vamos a comenzar eh, con el conversatorio. A ver, Ari,
¿La escuchan a Ari? No, se le cortó la conexión. Apa. Bueno, a ver. Bueno, si quieren, Sí, arranco, hasta que ¿les Ariadna parece? retome, me parece, Daniela, que quizás podrías encaminar vos. ¿Te Bárbaro, parece? bárbaro. Perfecto. Bueno, también le agradecemos a la Universidad Austral por invitarnos a participar de estos eventos y poder compartir este espacio con profesionales de toda la región. Como anticipábamos, tenemos dos novedades relevantes en materia de tributación internacional. Uno es un régimen de información de operaciones internacionales que fue creado por Resolución General 5306 de la FIP, conocido como RICOI. Y también vamos a comentar el Tratado de Intercambio de Información Automático entre Argentina y Estados Unidos, que se firmó el 5 de diciembre de 2022, y que está en vigencia desde el 1 de enero del 2023. Arrancando entonces con el RICOI, el régimen que decíamos, la Resolución General 5306, que fue publicada en el Boletín Oficial el 27 de diciembre del año pasado. Antes de adentrarnos en esta norma, vamos a hablar de lo que fue la génesis de esta resolución. Todo se originó ¿se acuerdan que en octubre de 2020 tuvimos una resolución general de AFIP, la 4838, que obligaba a los contribuyentes y a los asesores fiscales a informar las planificaciones fiscales, tanto de carácter nacional como de carácter internacional, implementadas por el propio contribuyente, y en el caso de los asesores fiscales, el asesor fiscal tenía que disclosar, digamos, esa planificación fiscal nacional o internacional que está implementando su cliente. ¿Qué sucedía con esto? Esto tuvo bastante repercusión justamente por la figura del asesor fiscal. Esto venía de la mano de la acción 12 de BEPS. La acción 12 de BEPS lo que pregona es blanquear, digamos, las planificaciones fiscales agresivas al respectivo fisco. Y acá sí, los asesores fiscales tenían que cumplir con ese reporte a sus respectivas autoridades fiscales. Acá, en la resolución 4838, no se seguía tanto, digamos, ese lineamiento de solamente reportar las planificaciones fiscales agresivas, sino que se reportaban toda planificación fiscal, y donde planificación fiscal incluso incluía, por ejemplo, el uso de beneficios bajo un convenio. Pero lo más polémico de toda esta norma, 4838, fue la figura del asesor fiscal, ¿no? Que estaba definido como persona humana, jurídica y demás entidades que en el curso ordinario de su actividad ayuden, asistan, aconsejen, asesoren, opinen o realicen cualquier actividad relacionada con la implementación de una planificación fiscal, y siempre que este asesor fiscal participe en la implementación directamente o a través de terceros. ¿Por qué fue tan discutido? Bueno, básicamente porque colisionaba con leyes que regulan el ejercicio profesional de los contadores, de los abogados, y alteraba derechos y garantías reconocidos por la propia Constitución Nacional. Por un lado, esta resolución del 2020 creaba una carga pública a un sujeto que era en realidad ajeno a esa relación jurídica tributaria entre el contribuyente y el fisco, o sea que venía el tercero, que era el asesor fiscal, arrogándose, digamos, una facultad que en realidad es privativa del Poder Legislativo, ¿no? Nosotros, en nuestra Constitución, nuestro artículo 17 dice que ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley. Quiere decir que acá había una resolución exigiéndole a los asesores fiscales cumplir con una carga pública. Y por otro lado, esto implicaba una violación no solo de nuestro derecho, garantía u obligación de guardar secreto profesional, que está vinculado con el derecho a la intimidad protegido constitucionalmente, sino que también era contraria esta norma a las normas de ética del propio colegio, del Colegio de Ética que regula nuestra actividad de los abogados en este caso, y exponiéndonos además a sanciones de carácter ético, profesional e inclusive penales. ¿Qué sucedió entonces? Distintos consejos profesionales comenzaron con la judicialización de esta resolución general. Muchos de esos consejos fueron amparados por medidas cautelares, por ende no estaban obligados a cumplir con el régimen de información. Y finalmente, en septiembre de 2022, esta resolución fue suspendida por 60 días, ¿no? A través de toda esta judicialización,
lo que ocurrió es que en septiembre de 2022 una norma de la AFIP decidió suspenderla por 60 días hasta el 31 de octubre del 2022. Posteriormente, en noviembre de 2022 hubo una nueva suspensión por 60 días más, que implicaba hasta fin de año. Y finalmente, el 27 de diciembre del año pasado se sustituyó esta resolución 4838 por la 5306, que es la que estamos comentando ahora. Diferencias entre ambas hay varias. Por ejemplo, el RICOI, que es este régimen nuevo de la Resolución General 5306, solo habla de reportar operaciones internacionales. O sea que no se habla en ningún momento de planificación, solamente se reportan operaciones internacionales y con determinados sujetos. Segundo, los asesores fiscales están eliminados, o sea que todo lo que causó todo ese revuelo en su momento en octubre de 2020, cuando salió la primera resolución, en este caso, esta nueva resolución, el RICOI, no le impone sobre los asesores fiscales ninguna carga. Otra diferencia es que solamente quedan alcanzadas las personas jurídicas con la actual norma. Antes las personas físicas que actuaban como asesores fiscales también tenían deber de reporte. En este caso, solamente personas jurídicas. Y también hay una diferencia relevante en lo que es el régimen de sanciones. La actual resolución 5306 dice que el incumplimiento del régimen solamente acarrea la aplicación de las sanciones previstas en la ley 11683, que es nuestra ley de procedimiento tributario, y acá sí hay una diferencia muy grande con lo que preveía la 4838, que por un lado, no solamente las sanciones de tipo formal previstas en la ley 11683 eran de aplicación, sino que también implicaban que quien no reportara iba a estar encuadrado bajo una categoría creciente de riesgo de ser fiscalizado. Además que la presentación de cumplimiento con el régimen era un requisito para tramitar cualquier tipo de solicitudes que se efectuaran ante AFIP, teniendo en cuenta, por ejemplo, ya sea la incorporación o la permanencia en determinados registros implementados por la AFIP. También podía presentar problemas cuando uno quería obtener certificados de crédito fiscal, o constancias de situación impositiva o previsional, o sea que podía trabar un montón de trámites que el contribuyente podía querer realizar. Y por último, una de las más relevantes fue en febrero de 2021 se introdujo otra sanción, que era que el incumplimiento de este régimen de la resolución 4838 implicaba una causal de exclusión del régimen del título 1 de la Resolución General 2000 de AFIP, que es básicamente el reintegro de IVA de exportación. Y esto sí generaba muchos perjuicios de tipo financiero a todos los contribuyentes. Con lo cual pasó de ser, digamos, de toda esta lista de sanciones, quedó acotado a las sanciones de tipo formal previstas en la ley 11683 bajo el actual régimen. Cuando se presenta esta declaración jurada bajo el RICOI, se informa a la fecha de vencimiento de la declaración jurada correspondiente al impuesto a las ganancias. Y desde cuándo es aplicable, o sea, qué información se reporta, toda la que haya ocurrido en los ejercicios fiscales cerrados a partir del 1 de agosto del 2022. Pasando a quiénes son los sujetos obligados a informar, la norma sencillamente es una referencia al artículo 53 en los incisos A, B, C y D de la Ley de Ganancias, en lo que refiere a personas jurídicas, es decir, todo tipo de sociedades, incluyendo empresas unipersonales, son sujetos obligados a informar bajo este régimen. Los exceptuados, las únicas empresas, sociedades exceptuadas de informar, son las que cuenten con la caracterización de micro, pequeña o mediana empresa, tramo 1 y tramo 2 en todas sus categorías. Esas son las únicas excluidas del deber de informar. ¿Qué se informa por parte de estas personas jurídicas? En primer lugar, operaciones o transacciones con sujetos vinculados del exterior. Por ejemplo, prevé con personas jurídicas, patrimonios de afectación, establecimientos, fideicomisos o figuras equivalentes, constituidos, domiciliados, radicados o ubicados en el exterior. O también operaciones con establecimientos permanentes del exterior de los que ellos sean titulares, u operaciones de esos establecimientos permanentes que realicen con otros establecimientos permanentes del mismo titular. Y por otro lado, también se informan las operaciones o transacciones con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.
En el caso de las no cooperantes, ya tenemos un listado taxativo de cuáles son las consideradas no cooperantes por nuestra ley. En el artículo 24 de nuestro decreto reglamentario de la Ley de Ganancias encontramos una lista que hace unos meses se redujo, pero son más o menos 90 jurisdicciones las consideradas no cooperantes por parte de la República Argentina. Y de baja o nula tributación, si bien no hay un listado formal, la FIP tiene publicado en una página las jurisdicciones que considera de baja o nula tributación, si bien ese listado no es taxativo, no incluye, por ejemplo, los regímenes tributarios especiales a los que se refiere en la ley, pero de alguna manera es una guía de qué considera la FIP como jurisdicciones de baja o nula tributación. Como ven, como hablamos de operaciones con vinculados y con sujetos domiciliados en este tipo de jurisdicciones, hay información que se brinda bajo el régimen de RICOI que puede estar duplicada por precios de transferencia, porque justamente implica los mismos sujetos obligados a informar respecto de las mismas operaciones. Pero bueno, hay algún tinte distinto. Ahora Ari nos va a contar exactamente las operaciones que hay que informar bajo el régimen RICOI. Le paso la palabra a Ari. Gracias, Dani. Y bueno, disculpen que tuve ahí un tocable brevemente de la reunión. Bueno, estos regímenes, ¿no? Como decíamos, están enmarcados en una, digamos, una decisión de alguna manera en la comunidad internacional de que las fiscos cuenten con mayor información sobre transacciones, especialmente entre grupos, entre empresas vinculadas, como resultado, ¿no? Del plan de acción BEPS que se inició ya. Casi vamos a ir por 10 años de eso. Y entonces van a ver los que no están ejerciendo profesionalmente en Argentina, que bueno, son casos en general que se repiten en otros países que ya han regulado regímenes del mismo tipo, ¿no? Ahí les contamos 10 supuestos, en principio, que la norma en general contempla, muchos de los cuales tienen también subtemas, digamos, una manera que involucran la información a reportar, y que en muchos casos, ¿no? Implica no solamente tener clara, obviamente, la parte que corresponde al sujeto que debe informar, sino a la contraparte, aquel con el cual se realiza la transacción. Y en algunos casos esa información no está disponible por la mera realización de esa operación, ¿no? Ese, por ejemplo, creo que es el caso de uno de los supuestos que marca la norma, que es cuando se produzca un resultado de doble no imposición internacional, ¿no? En ese caso debería ser reportado y debería indicarse brevemente por qué se produce ese resultado de doble no imposición, con lo cual implica conocer no solamente el tratamiento local, sino en la otra jurisdicción, ¿no? Ustedes saben que nosotros hemos tenido casos vinculados al análisis de doble no imposición y la aplicación del principio de realidad económica, con lo cual es un tema que el fisco argentino, obviamente, como muchos otros, tiene muy en cuenta a la hora de analizar las transacciones, ¿no? Después tenemos casos más concretos, como puede ser el caso de los establecimientos permanentes en el país, porque tenemos una norma local de establecimiento permanente muy alineada con OCDE, con el último modelo, el modelo 2017 de OCDE, que ya incorporó las últimas modificaciones justamente consecuencia del plan de acción BEPS, y que inclusivamente va más allá en ciertas situaciones, como puede ser en el caso de los agentes dependientes. Entonces, en esos casos hay 4 supuestos dentro de lo que puede ser configuración de establecimiento permanente, que tienen que ver con los agentes dependientes, los agentes independientes, cuando se realizan actividades para diferentes empresas vinculadas,
y que pueden formar parte de un negocio único conexo, y también lo que tiene que ver con los EP de obra construcción, y también cuando se realicen a través de la ejecución sucesiva de contratos, o sea, de manera de tratar de conseguir información que le pueda dar pautas al fisco argentino de que se había configurado algún caso que debía registrarse como EP, ¿no? Otro de los casos, bueno, cuando se produzcan el traslado de beneficios a otras jurisdicciones por asimetrías, digamos, no hay doble imposición, pero sí puede haber beneficios que se dan, y especialmente en lo que respecta a instrumentos financieros, ¿no? Otro tema también tiene que ver con reestructuraciones de negocios que tengan como efecto quedar fuera del régimen de información internacional de country by country, informe país por país, que Argentina lo tiene reglamentado. Cuando se enajenan ciertos tipos de derechos o bienes, cuando se realizan operaciones de leasing internacional que derivan de estamos financieros, y hay una cláusula final muy amplia que abarca justamente cuando se obtenga una ventaja fiscal como consecuencia de pagos, operaciones interconectados que, dice la norma, retornan total o parcialmente a la persona que lo efectuó o alguno de sus socios, accionistas o partes relacionadas, ¿no? Esto evidentemente buscando también conocer si como parte de esa transacción luego puede derivar en alguna situación en la que un residente argentino no esté tributando correctamente también. Y todo lo que tiene, y enmarcado en esto, cuando se realizan operaciones con sociedades que a los efectos de nuestras normas son consideradas transparentes, ¿no? Y también lo que tiene que ver con las deducciones, ¿no? Cuando la ventaja fiscal es consecuencia de pagos que dan lugar a deducciones y que esos pagos son entre compañías vinculadas, ¿no? Así que es taxativo, les diríamos, el listado de operaciones alcanzadas, estos supuestos, pero obviamente cada uno de esos supuestos también muchas veces nos da lugar a dudas, ¿no? De efectivamente, digamos, cuál es, porque en muchos casos realmente son muy abarcativas y por alguna parte de la transacción, evidentemente, por ahí hay que cumplir con el régimen de información. Y por otro lado, el segundo tema es que, como leí al principio, quizás hay información que el sujeto no cuenta, y si no tiene esa información, tampoco en ese sentido entendemos que podría el fisco argentino obligarlo digamos, a cumplir con una información que no le es propia, ¿no? Que no la conoce como consecuencia de la transacción que está realizando. Este régimen obviamente es incipiente, recién están empezando las primeras presentaciones, con lo cual vamos a ver cuál es más que nada las acciones concretas o la tesitura que toma el fisco argentino respecto de la información que recaude y si eso va a dar lugar a fiscalizaciones, va a alimentar los intercambios de información, o cuál es en definitiva el derrotero que tenga este nuevo régimen. Bueno,
Vamos a pasar a nuestro segundo tema, que tiene que ver con el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos. También es un tema que involucra directamente a Argentina, porque es firmante de este acuerdo en diciembre del año pasado, pero también, por supuesto, es uno de los temas que todos los países, digamos, en alguna medida u otra están involucrados a través de los acuerdos de similares características que han firmado, y tanto multilaterales, digamos, en el marco de aquellos que propone básicamente la OSD, como bilaterales con diversos países para bueno, tener, obviamente, hacerse de información que le pueda ser útil para llevar adelante sus acciones de fiscalización y cumplir con sus metas de recaudación tributaria, ¿no? En el caso del convenio, del acuerdo que firmó Argentina con Estados Unidos en diciembre del año pasado, si bien es un acuerdo que se venía, digamos, se venía ya la información, se venía hablando de que era posible que eso sucediera. No, quizás durante el año 2022 no parecía que eso iba a darse en ese momento, en función de que, digamos, hubo unos años antes, unos 2 antes, la trascendencia de que se estaba trabajando entre los equipos de ambos países. Después eso pasó, hubo cambio de administración, y bueno, no parecía algo que se iba a dar en el contexto de fin de año, pero rápidamente, en unas semanas, a circular la noticia, y finalmente se firmó el 5 de diciembre del 2022 este acuerdo, que no es el primero que firma Argentina con Estados Unidos. Ya Argentina y Estados Unidos habían firmado en realidad un convenio para evitar la doble imposición en la década del 70, que nunca se hizo efectivo. Y luego, en el 2015, firmaron un acuerdo bilateral que prevé la información a requerimiento, automática y espontánea, pero sin embargo solamente se reglamentó de alguna manera, ¿no? El proceso relativo a ese convenio hasta diciembre del año pasado era solamente el intercambio a requerimiento, ¿no? Donde exige que la autoridad requiriente cumpla con una serie de pautas muy precisas que da el convenio sobre la información que requiere. Tiene que poder acreditar que esa información no está disponible para ese fisco. Y entonces el uso, diríamos, que se ha dado ese acuerdo de ese intercambio, si bien ha existido y se ha incrementado en los últimos años, bueno, obviamente no le posibilita conocer en forma masiva a los estados información, y básicamente información de tipo financiera, ¿no? Que es hoy diríamos, una de las más buscadas en general por todos los estados, ¿no? Conocer la información sobre activos financieros de residentes fuera de sus países, ¿no? Entonces, se firma este acuerdo que, como se imaginarán y como saben, cumple con las reglas, digamos, que en este tipo de acuerdo fija básicamente Estados Unidos. Si bien Estados Unidos participó activamente en OCDE y firmó el primer acuerdo multilateral
existencia, después no ratificó su protocolo y ya después abocó en materia de intercambio de información a establecer sus propios modelos de acuerdo, tanto con entidades financieras como con países vinculados a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, que conocemos como FATCA, ¿no? Con el objetivo primario de conseguir Estados Unidos información de los nacionales estadounidenses y sus activos fuera de Estados Unidos que no estaban siendo sujetos, no estaban siendo reportados, ¿no? Entonces, el acuerdo que firma Argentina con Estados Unidos, como también lo ha hecho Estados Unidos con otros países como Brasil, como México, es de los que conocemos como modelo 1 de los IGA, los Intergovernmental Agreements, ¿no? En el marco de esta norma, de esta ley de FATCA, y el objeto es el conocer que las entidades financieras, ¿no?, reporten a las administraciones tributarias de ambos países información sobre, básicamente, que tiene que ver, y vamos a ver ahora el detalle de la información a reportar, pero es de tipo financiera, y luego sean los estados los que ellos en un momento que está pautado, ¿no? El convenio, el acuerdo que fue celebrado el 5 de diciembre del 2022 estaba sujeto a al cumplimiento de ciertas notificaciones que debían hacerse, y entonces a partir de esas notificaciones, en realidad el deber de intercambiar efectivamente digamos, de relevar la información, o sea, que las entidades financieras envíen esa información a las autoridades tributarias y luego intercambiarlas, comenzaba a partir del cumplimiento de esos hechos precisos, ¿no? En el caso de Argentina, Estados Unidos indicó en el acuerdo que debía prestar conformidad de que los sistemas que se iban a utilizar para recolectar y enviar la información cumplían con los estándares necesarios de seguridad, básicamente. Y entonces la obligación, el entendimiento de la interpretación del acuerdo es que la obligación de Estados Unidos para proveer la información al fisco argentino estaba sujeta a esa notificación. Lo que no sucedía en el caso inverso, donde ya la autoridad argentina informando el cumplimiento de los procesos internos, digamos, del país para relativos con la firma del acuerdo ya era operativo, ¿no? Así que bueno, esa situación en realidad digamos, entendemos que sucedió porque así lo han transmitido informalmente las autoridades de la Autoridad Fiscal Argentina y autoridades del gobierno de Estados Unidos en Argentina, pero no se ha publicado esa comunicación. Solamente el gobierno argentino publicó en el boletín oficial la firma del convenio, como debe hacerlo para cumplimiento de normas internas, ¿no? Así que bueno, ese es un aspecto que ha generado, digamos, un poco ha llamado la atención y genera cierta inseguridad en los operadores jurídicos respecto de la vigencia del acuerdo. Y por otro lado, el otro tema es que se ha firmado exclusivamente en idioma inglés y que hay un compromiso de establecer una versión en español consensuada y darla a conocer. Esto, la verdad es que ya sucedió con el mismo acuerdo bilateral del 2015 y 2016 y nunca se dio a conocer una versión en español. Así que bueno, no sabemos si esto sucederá. En principio, como es un acuerdo que no tiene efectos directamente para los contribuyentes, sino eventualmente
podríamos pensar en que para las entidades financieras, la verdad es que discutir ese aspecto, la constitucionalidad de ese aspecto o la ilegalidad de la firma de un instrumento exclusivamente de inglés parecería no tener demasiados fundamentos, ¿no? Más que un tema de transparencia de los actos de gobierno, digamos, seguridad jurídica, más que nada transparencia, como que creemos que deberían digamos, todos aquellos actos de gobierno ser emitidos en el idioma español y publicados completamente para que todos los ciudadanos lo puedan conocer. Bueno, le paso a Daniela la palabra para que nos cuente un poco más de la información a intercambiar y bueno, podamos hacer algunos comentarios más sobre este tema. Bárbaro, gracias Ari. Entonces vamos a ver qué debe reportarse, las cuentas de quiénes, qué cuentas y qué información de esas cuentas. Respecto a qué debe reportarse, cuál es lo que llama el convenio una reportable account, puede ser de dos tipos la cuenta. En un caso, prevé que se informen las cuentas de depósito, que sería como las cajas de ahorro, cuando el titular sea una persona física, persona humana, como dice ahora nuestro código, y que se haya depositado en el año calendario más de $10 de intereses en esa cuenta. Entonces, cuentas de depósito cuyo titular sea una persona física, residente en Argentina, y donde se hayan depositado más de $10 de interés en un año calendario. Las otras cuentas que se reportan son las que se denominan financial accounts, cuentas financieras, que no sean cajas de ahorro, donde el titular de la cuenta sea un residente en Argentina, y acá no distingue, puede ser tanto una persona física como una entidad jurídica, siempre que tenga residencia fiscal en Argentina. Y el requisito es que en esas cuentas se hayan acreditado ingresos de fuente estadounidense, que sean reportables bajo determinados capítulos del Código Fiscal de Estados Unidos. Es decir, que entonces cuentas financieras cuya titularidad sea de personas físicas o de personas jurídicas residentes a efectos fiscales en Argentina y donde se haya percibido ingresos de fuentes estadounidenses. Esta información, como decía Ari antes, este es un modelo bajo IGA 1, que quiere decir que determinadas entidades financieras informan al IRS, y el IRS informa luego a la FIP toda la información obtenida a partir de esas declaraciones. ¿Cómo se informa? A través de un formulario que es el 1042, que es básicamente un formulario que tienen que hacer los agentes de retención en Estados Unidos, informando al fisco estadounidense sobre distintos conceptos que se pagan a los beneficiarios no residentes en los Estados Unidos. Esos conceptos son variados, por ejemplo, intereses, distribuciones de sociedades, rentas, regalías, compensación, retribución por pago de servicios independientes, pensiones, puede ser premios por juegos de azar, puede ser pagos a estudiantes, profesores o investigadores. Es decir, el 1042 es un formulario que hacen los agentes de retención en Estados Unidos y que deben informar al fisco estadounidense aunque no se retenga. Y la obligación de informar se vence, digamos, el 15 de marzo del año siguiente respecto del cual se informa. Respecto de quiénes tienen que informar, siempre decimos entidades financieras, pero es un poco más que las entidades financieras, no solo son los bancos, también determinadas entidades de custodia, determinadas entidades de inversión, y en algunos casos compañías de seguro. Así que no es solo bancos, sino que hay distintos agentes obligados a informar bajo este formulario 1042, que luego es lo que el IRS informa a la FIP. Entonces, las personas sujetas a reportes son, como decíamos, los account holders, que sean, ya sea personas físicas residentes en Argentina o entidades, personas jurídicas residentes en Argentina a efectos fiscales. ¿Qué información se reporta? Al menos, ¿qué es lo que va a informar Estados Unidos al fisco argentino? Va a informar el nombre, la dirección y el quit de la persona que sea residente en Argentina y que sea el titular de la cuenta sujeta a reporte. Va a informar el número de cuenta,
va a informar el nombre de la entidad financiera, de todos los tipos que mencioné antes, banco, entidad de custodia, entidad de inversión o compañía de seguros, el nombre y el número de identificación de esa entidad que está reportando, el monto bruto de intereses que se haya depositado en una cuenta de depósito, en estas cajas de ahorro a nombre de personas físicas. Por otro lado, el monto bruto de dividendos de fuentes estadounidenses que se hayan depositado en dichas cuentas, y el monto bruto de cualquier otro ingreso de fuente estadounidense que se haya acreditado a estas cuentas en virtud de estos capítulos del Código Fiscal de Estados Unidos. Quiere decir que una de las dudas que había en su momento es si se informan saldos. En realidad, la obligación de Estados Unidos no implica un mínimo a partir del cual deba reportar, o sea que una cuenta que tenga digamos, cualquier tipo de saldo está sujeta a reporte. Lo que no se informa es el saldo propiamente dicho, sino cuánto es el importe de interés, cuánto es el importe de ganancia de fuente estadounidense que se haya depositado en esa cuenta. Pero no los saldos, por ejemplo, a fin de año, eso no se informa. Sí, al revés, en los casos que Argentina debe informar, los bancos argentinos deben informar a Estados Unidos, sí hay un monto de saldos, es decir, de cuentas superiores a los $50.000 son las que se informan. Pero en el otro sentido, no hay un monto mínimo. Después otra consulta. Sí. Esto, Dani, es un tema, ¿no? Porque nosotros, por lo menos acá, estamos acostumbrados a que los ajustes que hizo el fisco argentino, derivados en general de los intercambios de información vinculados a cuentas financieras, requerían que tuviera los saldos, ¿no? Para poder reclamar el impuesto sobre bienes personales, el incremento patrimonial, y poder comparar cuál fue el incremento patrimonial teniendo en cuenta el saldo al inicio y al cierre, ¿no? Parecería ser que le va a dar pocos elementos para exclusivamente que, digamos, los que va a obtener le servir a priori, que es lo que vimos también, ¿no?, en la práctica en los últimos años, que esa información cuando la recibe, de alguna manera la hace saber a los contribuyentes, o en realidad a los titulares, para decirles, para invitarlos a que declaren y paguen, y luego deberá ver cómo obtiene la información que le falta para poder completar y hacer los ajustes. Sí, ¿Cómo lo ves? básicamente lo que va a dar el intercambio de información automático es un cúmulo de información que ahí veremos cómo viene y qué es lo que AFIP puede procesar de todo eso. En definitiva, al no informarse saldos, solamente informarse qué se acreditó durante ese año calendario en esta cuenta sujeta a reporte, lo que me imagino haría el fisco es después recurrir al otro convenio, el que tenemos firmado a requerimiento, donde ahí sí, cuando haya un caso particular, individualizado y ya con cierto avance, y que cumpla todas las condiciones que dice el otro convenio, sí hacer una información específica a requerimiento cuando ya tenga mayor información sobre cuáles son los movimientos de ese contribuyente. O sea que sería como este intercambio de información automática una punta de la información, y después, en caso que el fisco profundice, seguramente haga pedidos a requerimiento, pero ya respecto de un caso puntual identificado en un determinado contribuyente. Claro, lo mismo creo con el tema de los titulares, ¿no? Como decís, de los account holders, que en definitiva, si necesita conocer más información, va a tener que utilizar el otro acuerdo para tenerla. Sí. Lo bueno, o creo que la ventaja que tiene, que no sabemos si la va a aprovechar, es que tiene por delante muchos años, porque si recién la información, o sea, esto involucra eventualmente, como dijimos, y asumiendo que ya está todo está efectivamente en vigor, la información del 2023, que podría dar lugar a ajustes, tiene todavía por delante 6 años, ¿no?, hasta que se produzca la prescripción. Así que, bueno, debería poder obtener la información que necesita, ¿no? Si
para poder eventualmente llegar a algunos ajustes, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, veremos ahí con qué rapidez se procesa todo eso y se obtiene ese intercambio, ¿no? Exacto. Y después otra cuestión que también estaba bastante en duda era si la puesta en marcha de este acuerdo está condicionada a la aprobación de una ley de blanqueo, de sinceramiento fiscal. La respuesta es que no. El convenio no está condicionado, el convenio ya está vigente, como explicaba Ari antes, y de hecho justamente esta semana salió en varios medios que está el proyecto de blanqueo, está el borrador circulando, está el proyecto, pero independientemente de que ese blanqueo finalmente sea aprobado, el convenio, digamos, no está condicionado a esa aprobación. Respecto de lo que hablábamos antes, de la vigencia, es acá donde hay que prestar atención a la interacción entre el artículo 10 y el artículo 3. El artículo 10 dice que va a entrar en vigor el 1 de enero siguiente a la fecha en que Argentina notifique por escrito que ha completado todos sus procedimientos internos para que este acuerdo entre en vigor. Eso aparentemente habría ocurrido el 19 de diciembre del año pasado, con lo cual la vigencia de este acuerdo comenzó el 1 de enero de 2023. Respecto de qué ejercicios, que también era uno de los temores, esto va a ser retroactivo a 2014, como pasó en otras jurisdicciones, donde se firmó en años recientes y la información que se pide intercambiar es desde el año 2014. Acá está claro que la información es respecto del año calendario en el que entra en vigor este convenio, es decir, información de 2023 en adelante. ¿Y cuándo se debe informar? Básicamente 9 meses después de cerrado el ejercicio respecto del cual se informa, que sería septiembre de 2024, en este caso el primer intercambio de información. Y después lo que comentábamos, que había ciertas dudas, que una cosa es la entrada en vigencia, otra es cuándo tiene efecto realmente, o sea, cuándo Estados Unidos va a intercambiar efectivamente esta información. Respecto de Argentina no había tanta duda, porque el convenio dice que Argentina va a tener efectos para Argentina el día que entre en vigor. O sea, 1 de enero de 2023 ya está corriendo el plazo. Para Estados Unidos, como bien comentábamos antes, estaba supeditado a que Estados Unidos mande esta notificación al fisco argentino diciendo que sí, que están dadas todas las garantías y salvaguardas para asegurar que esta información sea tratada con carácter confidencial, que no sea utilizada para otros fines que no sean fiscales, y aprobando que Argentina tiene la infraestructura necesaria para cumplir con este intercambio de información. Aparentemente, como decíamos antes, no hemos visto la nota, pero la información, la nota ha llegado, aparentemente, con lo cual tenemos que considerar que para Estados Unidos también el 2023 va a ser sujeto a reporte, y esto sucedería como primer intercambio septiembre 2024. Así que eso en cuanto a la vigencia. Perfecto. Bueno, hasta acá entonces nuestros comentarios sobre estos dos, sobre el régimen complementario de operaciones internacionales y el acuerdo Argentina-Estados Unidos de intercambio de información. Quedamos atentas si hay alguna pregunta, algún comentario, no veo en el chat. Y si no, te damos la palabra, Marinés, para el cierre. Bueno, muchas gracias, Ariadna, Daniela. Vamos a ver cuánta agua corre bajo el puente con todo esto. Y bueno, siempre este tema hay que estar muy atentos, porque siempre hay algunas cositas ahora con los cambios de autoridades y demás, puede ser que algo pase, así que les agradezco todo lo que compartieron, el detalle con que lo dieron, a todos los que están conectados. No, preguntas no tuvimos, así que bueno, Por ahí gracias a todos. podemos aprovechar, Marinés, para A contar ver, que estos a ver, temas... acá que- Alex, hola Alex, si no mal no recuerdo, él cursó con nosotros alguno de los cursos el año pasado. A ver, Alex, pregunta, ¿cómo funciona la acción 12 de BEPS en Argentina bajo la idea que un contribuyente no puede autoincriminarse?
Gracias, Alex. Sí, como dijimos, en definitiva, todo el intento que se hizo para seguir los lineamientos de la acción 12 no prosperaron, ¿no? Lo que decíamos caminado. antes, la 4838 fue finalmente judicializada, sobre todo por el tema del rol que tenían que cumplir los asesores fiscales. Pero sí, también es un punto la autoincriminación, digamos. Lo que pasa es que como estaba concebido bajo la norma argentina, implicaba informar todo, o sea, desde el mero uso de un beneficio bajo el convenio, haya o no planificación fiscal agresiva. Entonces lo que sucedió fue que en realidad había que informar todo tipo de informaciones y quizás todo tipo de planificaciones, según lo que entendía el fisco por planificación, y no solamente las agresivas, por lo tanto excedía bastante Claro. lo que la acción 12 propone, ¿no? Totalmente. Y acá hay otra pregunta de Freddy Ríos. Dice, ¿ha sido útil para la FIB la información de operaciones internacionales? Bajo el RICOI es muy reciente, Es muy reciente. Recién Sí. periodos fiscales, ¿no? Cerrados en agosto, con lo cual recién están Sí. empezando. Y en realidad la semana pasada fue el cierre anual de las compañías que cierran en diciembre. En diciembre, claro. Entonces recién ahí se presentó como el gran número de declaraciones bajo RICOI, junto con la Claro. declaración jurada de ganancias. Así que ahora, veremos a partir de ahora qué es lo que pasa. No sabemos todavía, sí. Hay otra más también de Freddy complementa. En Argentina, ¿la FIP hace algún vínculo entre las operaciones internacionales y las posiciones fiscales inciertas que contablemente se deben revelar? Estas operaciones internacionales y posiciones fiscales inciertas que contablemente... no sé si termino de entender a lo que te estás refiriendo, pero la verdad que en el tratamiento, digamos, no todas las normas fiscales están alistadas con todas aquellas normas contables, ¿no? O sea, en ese sentido, y mucho menos en algunos casos las internacionales. Entonces, por ahí hay, digamos, no creo que se dé. Quizás cuando comienza las fiscalizaciones en un tema determinado, obviamente se analiza. A ver, ahí está complementando. Posibles fiscalizaciones se revelan cuando hay riesgos fiscales que se asumen. Nosotros creo que no tenemos, ahí nos excede un poco creo a Daniela y a mí que somos abogadas, pero entiendo que no tenemos, no hay obligaciones en las normas contables de revelar posiciones fiscales inciertas o tampoco lo hay hoy en materia fiscal estrictamente, salvo esto que estamos comentando hoy del régimen de operaciones internacionales, que uno podría pensar que, pero no hay ninguna esta obligación de hacerlo, con lo cual creo que por ese lado no sucedería. Incluso lo que se informa son cosas objetivas, ¿no? Ya no hay una planificación con todos los objetivos de ese término, ¿no? Este nuevo régimen Totalmente. RICOI es puramente objetivo y por eso decía que en muchas cosas se superpone con precios de transferencia, ¿no? Porque es informar ciertas operaciones que ya están bajo el estudio, pero son totalmente objetivas sin estar teñidas de la subjetividad de la palabra planificación, ¿no? Totalmente, y además muchos casos después vendría la discusión, por ejemplo, yo pensando de vuelta en lo de autoincriminarse, la realidad es que después vendrá la discusión si eventualmente, si se incumplió con alguna norma, si se incurrió en evasión, o sea, la parte penal e ilícita va a venir en una discusión que seguramente el contribuyente en muchos casos va a querer dar, como los casos de plena imposición o muchas otras, ¿no? En Colombia dice, se revelan operaciones fiscales inciertas en la contabilidad, pero no se reporta a la DIAN, las operaciones internacionales que conllevan planeaciones fiscales agresivas. Ah, ok, ya tienen un recorrido en esto.
Perfecto, genial. Bueno, muchas gracias, Freddy, por tu aporte. Estos son temas, ¿no, Marinés, que nosotros tratamos específicamente, bueno, obviamente la parte más local en la maestría de Derecho Tributario de la universidad, y los temas de manera más general, digamos, no yendo a las normas locales, y en este caso a estas que vimos hoy, la norma de AFIP y el acuerdo. Sí son temas, obviamente, planificación fiscal, la obligación de reportar operaciones y todo lo que tiene que ver con el acuerdo de intercambio de información en el curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, que es parte de la diplomatura. Así que, bueno, aprovechamos para invitarlos a todos los que quieran recibir información, que se contacten y sepan que estos temas también van a ser profundizados allí. Bárbaro, Ari, bárbaro. Muchas gracias, Freddy. A ver qué vemos acá en preguntas. Gracias por los comentarios, Alex. Valentino. No, Valentina. Hola, en caso de que la cuenta de depósitos o financiera en Estados Unidos esté a nombre de una LLC, cuyos socios son argentinos, ¿se informa por el acuerdo? Bueno, ese es un gran tema. En general, por lo que venimos hablando con asesores estadounidenses, las LLC que tienen un solo miembro, un solo socio, en general esas entidades se consideran como, dicen allá, disregarded, como que son puramente transparentes, ni ven a la LLC, se fijan en que hay un argentino detrás. Entonces, esas Exacto. se Esas informan. sí. Correcto. Claro. Ahora, si esa LLC tiene más de un socio, digamos, más de un miembro, ahí en ese caso se trataría como una partnership, ahí no es disregarded, como dicen respecto de la LLC de un solo miembro, y ahí tuvimos como opiniones distintas, porque en definitiva, al menos no sé, Ari, después tu experiencia, pero mucho depende de cómo lo va a informar el agente de retención. Entendería que si se trata como partnership, no se informa, pero no fue tan contundente las respuestas que recibimos. Respecto de la LLC de un solo miembro, sí, se informan. Sí, ahora, tal respecto cual. de una LLC que tiene más accionistas, más cuotapartistas, no fue tan categórico no, pero aparentemente se trataría como una partnership y eso no sería sujeto a reporte. No sé, Ari, tu experiencia. Sí, correcto. La verdad es que ahí uno ve que también se pierde el control. O sea, la verdad es que en lo posible hay que tratar de conocer la información que está en los formularios, y para ver, pero también uno, digamos, obviamente se pierde eventualmente el control porque ya pasa a ser las entidades, y también en muchos casos tener en cuenta que intervienen muchas entidades financieras que todas tienen obligación de reporte. En algunos casos, habiendo reportado otra de la cadena, digamos esto porque es muy común las inversiones que se hacen a través de otros intermediarios, algunos son calificados, otros no calificados, depende de la condición de cada uno, si brindan información de tipo global o si tienen que individualizar uno por uno a los titulares. Entonces, bueno, yo creo la respuesta segura, veamos, la respuesta que estamos creo seguras es esa, la LLC de un solo socio. La otra, entiendo que hay también puede variar en función de quienes intervengan, y también es un tema a tener presente que hoy hay estados de Estados Unidos, como pasa con Delaware, que no tienen obligación de tener registros donde están específicamente quiénes son los titulares, los beneficiarios, pero que es algo que está, digamos, por normas, digamos, no tienen que ver estrictamente en principio con el tema fiscal, sino más que nada por tema de terrorismo y demás. En Estados Unidos, a partir del año 2024, se empiezan a incrementar las obligaciones reportar estos beneficiarios finales
al Tesoro de Estados Unidos, y hay algunos mecanismos en esas normas que hacen que en definitiva las autoridades fiscales también se puedan hacer de esa información, ¿no? Como decíamos, quizás no va a ser llegar estrictamente por este acuerdo de intercambio directo, automático, pero sí eventualmente el fisco argentino puede conseguir información a través del acuerdo anterior, que es a requerimiento, consignando esa información, va a poder quizás tener esa información de quiénes son. Así que bueno, eso para tener en cuenta a futuro. Bárbaro, Ari. Acá hay una Bueno. última pregunta y vamos cerrando, a ver si te parece. La hace Alex también. Si hay tiempo, ¿la autoridad fiscal argentina tiene la necesaria capacitación, tecnología, recursos humanos y financieros para lidiar con las reglas de precios de transferencias y los ajustes BEP, que son basadas en las directrices de OCDE? ¿Esto es pregunta? Bueno. Y, a ver, no, yo creo que sí, digamos, en el caso de Argentina, Argentina hace muchos años que tiene participación activa en OCDE, por intercambio de información fue muy activo. Luego se fue sumando, no es parte, digamos, no es miembro de OCDE, pero sí es, participa en calidad activa en muchos grupos de trabajo, precios de transferencia y demás. Hay funcionarios argentinos digamos, que están muy involucrados y que obviamente están permanentemente en contacto. Hay grupos de revisión de determinados temas. Yo creo que es muy profesionalizado, por supuesto también en esto tallan mucho las decisiones políticas que tienen cada administración, y en ese sentido sí hay quizás inconsistencias o momentos donde hay más actividad o más orientada o más y épocas en que por ahí prima, digamos, no sé, digamos, los temas de recaudación ganan más y se va por ahí de manera más rápida que otra. En algunos temas, por más que los hemos puesto en las normas, como los acuerdos de precios anticipados, algunos mecanismos que por ahí se ofrecen en el marco de OCDE y los ponemos en las normas, después vemos la dificultad porque, digamos, puede existir un grupo especializado, pero después tiene que derramar a toda la institución porque hay muchos contribuyentes, porque hay mucho. Entonces, bueno, en ese todo es un camino, una decisión a recorrer. Pero bueno, creo que sí, esa me parece que es la opinión. Gracias, Alex. Bueno, muchas gracias a todos, ya estamos en tiempo. Muchas gracias, Ari, muchas gracias, Dani. Gracias a todos los que Bueno, se los quedaron esperamos. hasta lo último, y esperamos que puedan iniciar con nosotros la diplomatura o el curso intensivo de Derecho Tributario Internacional. Es muy enriquecedor porque sumamos experiencias de toda Latinoamérica y crecemos y nos elevamos entre todos. Así que están las chicas acá y un grupo de docentes y profesionales de primer nivel. Muchas gracias a todos y nos esperamos en el próximo encuentro. Gracias. 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 Chao, chao.